Flashman. Continuando con el planteamiento de la pregunta ¿por qué diablos nació la filosofía? Y siguiendo en esta idea de filosofando desde la pared del confinamiento, que es la pared de un lugar dentro de mi hogar, mi casa, que funciona como muchas cosas, ¿no? Como depósito de libros, dormir aquí mi hijo, aquí juego, aquí juega, aquí guardan cosas, ¿no? Entonces, ese es un confinamiento, ¿no? Ese lugar no definido, pero que si quisiéramos definirlo sería el lugar para guardar o el lugar para desguardar. En este sentido, la filosofía tiene mucho de confinamiento. Es decir, la filosofía, cuando decimos que tiene su grado de confinamiento, digamos que la filosofía, los conceptos o las situaciones, las va empujando, las va replegando, las lleva hasta una esquina, si lo queremos plantear desde una metáfora o una alegoría al box, lo va llevando hasta una esquina y ahí le empieza a dar de manera certera golpes a sus raíces. En ese sentido, la filosofía, a través de la pregunta ¿por qué?, hace pensar, hace reflexionar. Y cuando decimos que hace pensar, esa es una característica de la definición del hombre. ¿Qué es hombre? El que piensa. Ahora, hay distintos tipos de pensamientos. Con esos no nos vamos a meter por el momento. Los abordaremos más adelante. Pero en general, hombre es el que piensa. ¿Y qué significa pensar? Tiene que ver con percibir. Tiene que ver con observar y explicar esa sensación o esa emoción o esa idea que llega cuando nosotros estamos viendo o sintiendo algún momento. Es un juicio. Un juicio que, si recordamos lógica, puede ser analítico, sintético, a priori, a posteriori, etc. Entonces la filosofía, a través de esa pregunta, confina los conceptos, los lleva, los estrella. Y de un concepto puede generar muchos otros conceptos. ¿Por qué? Antes de que llegáramos al grado de la filosofía o al grado del hombre pensante, nos encontramos con que todo se explicaba a través del mito. La separación de la tierra, cielo, tierra, inframundo, la separación de las aguas con respecto de la tierra, la creación de dos esferas celestes, una más luminosa que en la otra. En la era de la explicación natural o del paradigma de orden natural, eran mitos lo que explicaba. Se explicaba el amor a través del mito, se explicaba la sabiduría, se explicaban los pecados, se explicaban las tentaciones, se reflexionaba en función del mito, y en el mito estaba la verdad. Si queríamos entender el por qué hay males en el mundo, bueno, ahí está Hesíodo, que recupera el mito de la caja de Pandora en los Trabajos y los Días, el libro de Hesíodo, en los Trabajos y los Días, y ahí ya se nos explica. Si queríamos explicar esa relación madre-hijo, pues ya está el gran mito sobre Edipo Rey, la tragedia de Edipo Rey, y podríamos explicarlo a través de la mitología. Y la mitología tenía la verdad, el origen del hombre, esta clasificación del hombre de oro, el hombre de plata, el hombre de bronce, el hombre militar, el hombre rey, el hombre artesano. Tenía toda una explicación según de qué habían
sido constituidos los hombres a través de la mitología. La filosofía no es que olvide o haga tabula rasa o tabla rasa de la mitología. No, la filosofía lo que hace es reflexionar sobre los mitos y sobre las interpretaciones que a los mitos se les dio. Las interpretaciones que se hacen en torno a los mitos en muchos casos son religiones, son doctrinas, son corrientes de pensamiento. Entonces la filosofía, cuando aparece con los sabios de Zenón, los sabios de Mileto, con toda la palomilla de Mileto, lo que van a hacer es no divorciarse de los mitos, sino reinterpretar y reinventar los mitos, porque ya se estaba viviendo una época donde el hombre ya había ampliado su mundo. Entiéndase la palabra mundo como el escenario desde donde estamos, el horizonte o el andamio desde donde estamos parados o donde estamos ubicados. Entonces, para esta época que estaríamos hablando, siglo VI, entre el siglo VI y el siglo IV antes de nuestra era, los hombres ya no es que dudaran del mito, no es que dudaran del mito, sospechaban ya del mito. Entonces, al mito lo empiezan a pensar y lo empiezan a reflexionar. Cuando nosotros leemos todas las explicaciones que hace Aristóteles en la ética eudemónica, Audemio, ¿sí? O ética nicomaquea, nosotros vemos que Aristóteles va a los mitos, pero a los mitos les va a dar otro matiz, otro carácter. Cuando Sócrates, a través de los diálogos de Platón, acude a interpretar sobre el origen del amor, Sócrates se remite a los mitos, o Platón, mejor dicho, que es quien lo escribe, el diálogo de Fredo o del banquete, remite a los mitos y los empiezan a explicar, pero los empiezan a explicar en el siglo III. Es decir, la filosofía en este sentido tiene el carácter explicativo y contemporáneo de los conceptos. O lo voy a decir de otra manera. La filosofía tiene su carácter explicativo, pero también busca hacer vigente el mito, el cuento, la leyenda. El filósofo llega al mito, pero no llega por donde han llegado los demás. El filósofo llega al mito dudando, por la sospecha, por la angustia y por el asombro. Y desde estos 4 elementos o 4 caminos hace un nuevo pensamiento, hace una nueva reflexión, es decir, avienta luz hacia otro punto, o enfoca su lámpara o enfoca su luz hacia otro punto del mito. Por ejemplo, Jenofonte, cuando habla del banquete, la lámpara de Jenofonte está apuntando hacia la personalidad de Sócrates, mientras que el diálogo de Platón con respecto a la misma narración que es de Fredo o del banquete, el diálogo de Fredo o del banquete, Platón está encaminando a buscar las distintas definiciones y concepciones del amor. En este sentido, el filósofo eso hace, llevarnos hacia esos puntos donde el común no lo está haciendo. Por eso el filósofo ese es el que está pensando por otro rumbo,
el que está llevando las cosas por otro camino, el que está llevando las cosas hacia otra senda, hacia otro espectro. Continuamos. La filosofía va a tener conceptos raros, porque la filosofía va a tener su carácter de disciplina y de ciencia. Conceptos raros como epistemología, ontología, metafísica, ente, teleología, física en el sentido aristotélico que tiene que ver con naturaleza. Obviamente el concepto de humano es filosófico, el concepto de naturaleza humana, el concepto de alma, el concepto de ser, el concepto de sentido, el concepto de estar, el concepto de cosa, el concepto de sujeto. Entonces estos conceptos no son propiamente desde un diccionario, sino que la filosofía, estos conceptos o sobre estos conceptos, ha estado trabajando hasta nuestros días, hasta nuestra época. Entonces la filosofía nace en un escenario de crisis. ¿Por qué? Porque digamos que hasta el momento X todo había estado en calma, en serenidad, y en el momento Y, donde aparece la filosofía, donde aparece el filósofo, se rompe y entonces empieza el conflicto. Empieza ese conflicto de conceptos, empieza ese conflicto de ¿y por qué? Sócrates, Aristóteles, Platón, o en de estricto orden, Sócrates, Platón, Aristóteles, fundan una época, la época helénica, la época del siglo de Pericles, la época de Magno, Alejandro Magno, la Gran Grecia, la Gran Atenas. Pero esta Gran Atenas va a entrar en crisis cuando surgen las escuelas de Epicuro, las escuelas estoicas, las escuelas del cinismo, la escuela naturalista, etc. Pues estas escuelas son pensamientos filosóficos que nacen en un proceso de crisis. ¿Por qué? Porque la filosofía también va de la mano con el concepto de crisis. Y crisis en sentido filosófico no tiene que ver con derrota. Crisis en el sentido filosófico habla de la caída de algo y el surgimiento de una nueva posibilidad o un nuevo rumbo o un nuevo andar. Para ir redondeando esta parte introductoria de la filosofía, qué es la filosofía y como yo le puse, por qué diablos nace la filosofía, quiero ir precisando otros elementos. La filosofía no tiene un carácter útil. La filosofía no es ni un soluble, ni un solvente, ni un reactivo. La filosofía no es una fórmula, no es un teorema. Hace teoremas, pero rompe con esos teoremas cuando sea necesario. La filosofía en sentido estricto no tiene utilidad. La filosofía en este carácter es propedéutica. La filosofía prepara al individuo hacia otros rumbos del pensamiento, hacia otros rumbos del mismo mundo. El teólogo toma la filosofía con su carácter propedéutico. El matemático lleva filosofía en su carácter propedéutico. La medicina tiene un elemento propedéutico. La sociedad o este modelo de concebir la ciencia o de tener la educación en donde todo parte de puras resoluciones químicas, físicas o matemáticas y que lo aluden con que es algo concreto, es algo vigente, es algo puro, es algo comprobable, que se pesa, que se mide. La verdad es que no.
la verdad que estas mismas disciplinas también tienen su carácter especulativo y tienen su base en el pensamiento de reflexión filosófica. Que no lo divulguen porque sienten que pierden tiempo, le hacen un mal a la medicina, a la farmacología, a la contaduría, a la contabilidad, a las disciplinas, le hacen un mal. ¿Por qué? Porque también la filosofía tiene un carácter fundamental. ¿Y qué quiere decir fundamental? Es lo que le da fuerza. Es explicar el origen. Es la filosofía una parte del ser humano que establece los puntos para poder entender lo demás. En el siguiente audio, que estará titulado igual desde la pared del confinamiento, se llamará Comentario a la alegoría del mito de la caverna. Y ahondaremos en este importante tema de la filosofía. Un abrazo.